Buenos días. Estamos aquí para compartirles algo que es una síntesis de algunas herramientas para la innovación y la mejora. En ese sentido, es importante comentarles que estas herramientas están basadas en el libro Diseño y Desarrollo de Productos de Carl Ulrich y Steven Eppinger. Esa es como, digamos, la referencia obligada si uno quisiera ir con más profundidad a estas herramientas. Hay algo que me parece, antes de comenzar, relevante. El objetivo de innovación o mejora tiene que estar claro, muy claro, perfectamente definido. Y de la misma manera, los atributos o necesidades del elemento a mejorar o del elemento a desarrollar también tendrán que estar bien definidos y además evaluados. Vamos a ver con un ejemplo a qué me refiero con esto. Un cliente llegó a nuestro instituto y nos planteaba que necesitaba un producto tecnológico en el cual los niños puedan saltar la cuerda en una forma digital, ¿sí? Ese era el punto de partida, el objetivo que nosotros perseguíamos. De la misma manera, tras una entrevista, surgieron atributos que tendrían que ser considerados al momento de desarrollar el producto. En ese sentido, está que el producto tendría que ser divertido, tendría que ser atractivo, tendría que permitir ganadores, tendría que ser seguro y ligero en cuanto al peso. Estos atributos o necesidades fueron ponderados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en una escala del 1 al 10 distribuimos la importancia que pudieran tener cada uno de ellos y le asignamos, por ejemplo, al atributo de divertido un peso de 3 y al de ligero, por poner otro ejemplo, le dimos un peso de 1. La suma tendría que ser 10. En ese sentido, esto es nuestro punto de partida para el desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles consideraría yo que son herramientas fundamentales, necesarias para lograr un desarrollo de esta naturaleza? Bueno, pues tendríamos la primera tabla del qué, cómo. También algo que se llama el diagrama de funciones. Y obviamente una tabla de alternativas, también una tabla de selección. Y al final, una tabla de prevención. Entonces, son esas nuestras 5 herramientas básicas que vamos a utilizar en este ejercicio. Empecemos por la primera. Y quise preservar de alguna manera la estructura que tiene de acuerdo a la herramienta de la cual precede. Concretamente me refiero a la casa de la calidad, que es una de las herramientas usadas en la técnica de QFD o despliegue de la función de calidad. Y concretamente nos parece relevante porque nos va a permitir relacionar las necesidades del cliente con las características técnicas o aspectos que deberá tener el producto. Y con esa relación, lo que nosotros vamos a lograr es determinar cuáles son las características técnicas
o elementos o atributos del proyecto más importantes. Pero todo esto a partir de la relación que tenían estas con las necesidades del cliente o los atributos que ya mencionábamos. Entonces, he enmarcado en rojo lo que forma parte de la casa de la calidad que vamos a utilizar nosotros fundamentalmente. Ahí me he quedado ya solo con la parte del qué, cómo, y nos vamos a concentrar en llenar las celdas que están en la parte inferior derecha en función de los diferentes cómo que nosotros vayamos encontrando para satisfacer las necesidades que están planteadas en la parte izquierda. Entonces, se veía que era necesario para ese proyecto tener una interfaz de usuario, también un sistema de iluminación, un sistema de sonido y en ese sentido también una plataforma de salto. Entonces, vamos a ver qué tanta relación tiene cada una de las necesidades con los diferentes atributos o características técnicas del proyecto. Y eso es lo que nosotros indicaremos en cada una de estas celdas. Bueno, ese ejercicio se corrió con el equipo de diseño y obtuvimos lo siguiente. Concretamente, en la parte de divertido, pues tiene una alta relación con la interfaz de usuario, las posibilidades que se le permitan al niño a través de los botones y a través también del elemento donde visualiza la información. De la misma manera vimos que eso también tiene un aspecto que se relaciona con qué tan atractivo es para el niño interactuar con el sistema. También el hecho de que permita ganadores, bueno, pues tiene una relación con la interfaz de usuario y así sucesivamente. Es importante comentar que donde no tendríamos nosotros relación bien definida entre, por ejemplo, lo que sería que permite ganadores con el sistema de iluminación que utilicemos, pues claramente hay no hay una relación y de tal manera que dejamos esas celdas vacías. Esas relaciones también es importante comentarlo, que la F es fuerte, la M es media y la D es débil. O sea que, por ejemplo, en el caso del peso, tiene una relación débil con la interfaz de usuario. Reitero, estos elementos que están acá en los comos fueron definidos con el equipo de diseño. A partir de ir analizando cada uno de los atributos o necesidades y viendo con qué elemento del juego tendríamos que estar abordando dicha necesidad. ¿Ok? Bueno. Después, siguiendo con esa cuantificación de la importancia, vamos a cambiar el débil por un número 1, la relación media por un 3 y la relación fuerte por un 9. ¿Ok? Con esto vamos ya a asignar una cuantificación de la importancia y no va a ser solo la suma como pudiéramos pensar inicialmente, sino la vamos a ponderar con el grado de importancia que tiene esa característica técnica, ¿no? Entonces, vamos a efectuar una multiplicación en todas las celdas
de la relación por el grado de importancia que tiene. Y hasta allá ya totalizaremos nosotros para identificar cuál es la característica técnica más importante. Así, por ejemplo, el grado de diversión con la interfaz de usuario, pues tenemos un 3 de la importancia multiplicado por el 9 de una relación fuerte entre la necesidad y la característica técnica, pues nos da 27 y así sucesivamente hasta llenar todos los recuadros con los grandes totales. Y con esto, pues, ¿qué concluimos? Que la interfaz de usuario es la característica técnica más importante, seguida de la plataforma de salto. Entonces, vamos a priorizar mucho en nuestra etapa, cuidarlo de forma especial, cómo se vaya desarrollando la interfaz de usuario para obviamente pues cumplir con las necesidades del cliente de la mejor manera. Si pudiéramos sumar estos 4 totales, obtendríamos que la interfaz de usuario y la plataforma del salto representan aproximadamente el 71% de toda esta suma, de la suma total, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es donde está el 70% de la importancia que pudiera tener el desarrollo de estas partes en el marco de todo el producto. Así queda plasmada nuestra conclusión. La interfaz de usuario y la plataforma de salto son los aspectos más importantes a cuidar, como ya decíamos. Bien. La siguiente herramienta es una herramienta muy poderosa, porque cuando la estamos desarrollando nosotros, prácticamente ahí acotamos todo lo que va a tener el proyecto y con esto blindamos la posibilidad de que en algún momento dado nos pidan que integremos otras funciones. Esto particularmente, o esta herramienta particularmente ha sido útil para nosotros en los proyectos del programa de estímulos a la innovación de CONACYT, donde de igual manera llega un cliente con una necesidad y tenemos que acotar muy bien las funciones que van a ser ejecutadas por el producto en algún momento. Entonces, básicamente es un arreglo de todas las entradas que va a tener el producto, de energía, materia prima, fuerzas, etcétera, la interacción con el usuario y todas las salidas que vamos a tener, considerando las propias de la función, pero en algún momento también, ¿por qué no pensar pues las que vienen a ser de elementos residuales, ¿no? De desperdicios que pudieran generarse. Así, por ejemplo, en el caso que hemos venido desarrollando, tenemos que, bueno, pues la mano del niño selecciona el modo del juego, así como la velocidad. Tenemos obviamente al niño, que es quien ejecuta el salto, y la parte de detección del salto, pues obviamente también está alimentada por una energía eléctrica principalmente, y todos los demás partes también comparten esa energía. Entonces se detecta el salto del niño y a partir de ahí eso va a una estación que procesa la información, activa las luces en una secuencia, obviamente activa o amplifica sonido y al final tenemos salidas como el sonido que propiamente viene de la parte de procesamiento de información, las luces que indican al niño cuándo es que debe saltar y también, pues obviamente, la diversión y el ruido que sale, ¿no? de este producto. Entonces, ya con esto tenemos 2 de las 5 herramientas que vamos a utilizar. Ahora bien,
es momento de explorar para todas las funciones cuáles van a ser las diferentes alternativas u opciones que nosotros vamos a tener. Así, nosotros una vez que realicemos este análisis, nos vamos a dar cuenta que pueden ser más o menos opciones las que en algún momento dado tengamos nosotros para cumplir una función en particular. Entonces, vamos haciendo una agrupación después de que ya tenemos llena nuestra tabla con los diferentes elementos. Y a partir de ahí hacemos este gráfico con flechas. Y con esto definimos tres conceptos: el concepto naranja, el concepto verde y el concepto azul. Con esto vamos a regresar al ejemplo de 5 funciones que seleccioné meramente para identificar pues cuáles serían los atributos, o perdón, las alternativas que vamos a tener. Bien, así vimos que para seleccionar el modo de juego, pues tenemos un teclado de membrana, interruptores o estos llamados botones de push. También para la detección de salto tenemos celdas de carga, tenemos botones y obviamente también sensores. De la misma manera, para la parte del procesamiento de la información, pues tenemos básicamente dos alternativas, lo que sería un Arduino y una Raspberry. Para el despliegue de información pudiéramos usar bombillos, LEDs o también al momento una pantalla LCD. La parte de amplificación del sonido, bueno, pues tenemos bocinas y su amplificador o también ya bocinas que traen un amplificador integrado. Agrupamos el concepto naranja. Después comenzamos a determinar cuál será el concepto azul-verde. Y finalmente el concepto azul, como el concepto C. Posterior a esto, vendrá ya la evaluación. Es importante comentar que todas estas tareas, principalmente la tabla 1, la 2 y la 3, han sido trabajo exclusivo del equipo de diseño representado con estos 3 estudiantes aquí. Entonces, ya para la parte de evaluación de cada uno de los conceptos, vamos a traer nuevamente las necesidades que el cliente nos haya expresado. En algún momento dado pudiéramos también utilizar la importancia como un elemento que marque una diferencia más significativa entre los 3 conceptos. La escala va a ser del 1 al 10. Entonces, aquí podría invitarse al cliente y obviamente el equipo de diseño también. Hacemos las sumas. El objetivo, pues ya lo dijimos, cuál es encontrar cuál es el mejor concepto. Ahora bien, estos fueron las evaluaciones que se determinaron para los 3 conceptos. Que entonces el concepto C fue el mejor de ellos y estaba representado por estos componentes que habían sido así definidos. Dice aquí una nota importante: si se quisiera evaluar tomando en cuenta la importancia,
se podría multiplicar el valor de cada celda por dicha importancia y recalcular el total. Entonces, lo que quiere decir esto es que a esa evaluación incorporaríamos nosotros en esta zona la importancia y efectuaríamos tal como lo hicimos en la tabla 1, que nos dio claridad con relación a los que es comos. Entonces vamos a hacer multiplicación elemento-elemento de la importancia por la evaluación previamente definida. Aquí, bueno, hay algunos autores que señalan que la evaluación pudiera ir en una escala del 1 al 5 y que tomáramos un concepto de referencia como pudiera ser el concepto B y a ese asignarle la evaluación intermedia. Pudiéramos pensar para nuestro caso que fuera la evaluación del 1 al 10, tomando en este caso el 5 como el valor que tendría ese concepto de referencia y a partir de ahí, si fuera mejor el concepto C que el B, pues asignarle un valor mayor a 5, si fuera peor, un valor menor a 5. ¿Qué tan mejor o qué tan peor? Bueno, pues eso determinaría que asignáramos nosotros un valor de 10, si fuera mucho mejor que la referencia, o un valor de 1 si fuera mucho peor. Pero la verdad es que, aunque sería un ejercicio interesante, nosotros creemos que en ocasiones es muy es suficiente, perdón, con hacerlo solamente evaluando del 1 al 10. Con esto, la última de las tablas, pues es la tabla de prevención. Y esta tabla de prevención nos va a ayudar a determinar qué nos puede salir mal en nuestra implementación y cómo prevenirlo para que no ocurra. Entonces, vamos a tomar algunos parámetros como es la severidad de la falla que tuviéramos, la ocurrencia y la detección, para así calcular el riesgo a partir de la multiplicación de esos tres parámetros. Valga la pena comentar aquí que esta herramienta proviene de un estándar de la industria, como es el análisis de los modos y efectos de falla, solo tal vez que se han omitido algunas celdas para hacerlo esto un poco más rápido en su implementación y pues los niveles con los cuales se va a evaluar cada uno de estos parámetros pues estarían definidos en estas referencias que les comento. Lo que sí les puedo decir es que esos tres parámetros pues tienen una valoración muy intuitiva. Esto es, la severidad va a tener un valor de 10 cuando la falla ponga, por ejemplo, en riesgo, o sea, muy crítica en términos de la seguridad del usuario o también de la marca como tal, ¿no? Los efectos que pueda tener en la marca esta valor, esta falla, si se presentara un desprestigio, por ejemplo, ¿no? Y tendrá valores de 1, pues cuando sea una falla que realmente tiene efectos prácticamente imperceptibles para el usuario, para la marca. Y de la misma manera, tendríamos para la ocurrencia, una ocurrencia alta, como puede ser una ocurrencia de 10, significaría que la falla prácticamente ocurre una de cada 2 veces, ¿no? Que se pone en marcha el dispositivo. Entonces, es altamente probable de que ocurra. Bueno, pues entonces asignaremos un 10 y cuando tenemos uno de cada 100 tal vez, podemos asignar valoraciones bajas, ¿no? Y análogamente con la detección
La detección tiene el parámetro D, aquí hay un detalle, esta es la letra D y así se tendría que haber denotado, una disculpa por ello. Aquí, esta es una letra D. Bien, entonces la detección va a tener un valor de 10 cuando es extremadamente complicado detectarla. O sea que no es hasta que se presenta que nos damos cuenta de que ciertamente había algo mal y tendrá un valor de 1 cuando prácticamente nosotros de ver el producto antes de que se ponga a funcionar, diríamos que eso no va a operar correctamente. Entonces, ya tendríamos con esto los parámetros y lo que toca, bueno, pues también es definir cuáles van a ser las acciones preventivas para evitar que esto ocurra, quién será el responsable o los responsables de esta situación y también pues hay que ponerle fecha para que tengamos como tal un parámetro a seguir temporal, ¿no? Bien, entonces se asignan y después de esto vamos al ejemplo. ¿Qué puede salir mal? La detectabilidad, ya decíamos ahí. Vamos a... Aquí sí está bien. Nuestras columnas. Y, por ejemplo, las fallas elegidas aquí fueron que el sensor no trabaje bien, el sensor de la plataforma de salto, que los LEDs no tengan suficiente luz y pues también que se emitan sonidos molestos del sistema de sonido, ¿no? Vamos ponderando el equipo de diseño responsable de hacer esto, esta evaluación, la multiplicación, las acciones preventivas van a incluir un LED para probar el sensor que esté mandando la señal adecuada. Los LEDs sin suficiente luz, aquí se ha determinado poner conectores confiables. Para los sonidos molestos, pues realizar por ahí una prueba de sonido al encendido del sistema y los responsables pues ahí quedan definidos como el equipo de diseño. Esto tiene que quedar listo el 30 de junio, 29 de junio y 1 de julio. ¿Ok? Pues de pronto, antes de concluir, es importante comentarles que cuando tengamos números de riesgo muy parecidos en términos del número, nos vamos a ir a darle prioridad en la eh, prevención de esas fallas a las que tengan mayor severidad. Y después a la ocurrencia y después a la detectabilidad. Porque suele ocurrir. También es importante comentarles que es desgastante de pronto incluir números con prioridades de riesgo o números de riesgo que tengan valores muy bajos. Y es típico también que se incluyan en aras de cumplir el entregable. Me ha ocurrido pues, al menos una década con alumnos que en sus ejercicios de diseños, proyectos concretamente, me incluyen fallas potenciales que tienen números de riesgo pues de 30, 40, 20 y automáticamente les digo que no tiene sentido incluirlos, que nos concentremos en esos pocos que tal vez sí tengan números que estén pues al menos en una centena, ¿no? Es claro que también estas escalas que tenemos nosotros aquí del 1 al 10, pues el equipo de diseño pudiera tomar cuáles van a ser los criterios para asignarles estos valores, aunque pues quien así lo deseara podría ir a la referencia eh, eh, del manual de Ford o de General Motors, disponible en internet, y ahí encontrar pues cuál es la escala que usa la industria automotriz para asignar estos valores. ¿Ok? Con esto prácticamente cerramos lo que son el cuerpo de las 5 herramientas y
pues algunas conclusiones preliminares pues serían en el sentido de que esta propuesta de herramientas pues también nos puede ayudar no nada más a desarrollar productos como lo han visto aquí, sino también en acciones de mejora continua. De la misma manera, aquí no está obligado, no es obligado que uno tenga que usar las 5 en secuencia. Si, por ejemplo, necesitamos efectuar algún proceso de selección, pues lo podemos realizar con la herramienta, con la tabla de selección sin tomar en cuenta las demás. O cuando queremos hacer una prevención de las posibles fallas que pueden ocurrir en un proceso, en un sistema, pues utilizaríamos tal vez las 5 únicamente, ¿no? Y bueno, también es claro que estas herramientas, pues sí, se pueden complementar con otras, como podrían ser aquellas del pensamiento de diseño o design thinking, también complementadas con las herramientas de pensamiento lateral, como los 6 sombreros de Bono, Scamper, 5 porqués, etcétera. Sin embargo, lo que a mí me parece más destacado de este conjunto que les he presentado, bueno, que y es que tienen como tal un elemento donde el equipo de diseño en su conjunto está involucrado totalmente en estas actividades. Entonces, no se puede asignar tareas donde la realice un individuo aislado y el resultado, el responsable sea él. Recordemos que todo fue votado. La selección del mejor concepto fue algo que siguió un proceso de votación donde se tuvo que haber reunido el equipo de diseño. Entonces, sin importar qué haya pasado antes, el tema es que el equipo como tal, pues fue quien decidió cuál era la mejor opción. Y bueno, pues básicamente esas serían como las conclusiones preliminares de estas herramientas. ¿Alguna pregunta que hubiera? Bueno, pues si no hubiera alguna pregunta adicional, ahí dejo mis correos. Muchas gracias. Y por último, antes de que se vayan, pues lo importante es que me realicen el ejercicio anterior de las 5 herramientas aplicado al caso de una situación laboral que requiera mejora. Y obviamente el formato es un archivo de Google Drive que les voy a compartir, es Google Sheets concretamente, y la herramienta pues sería para la sesión del día de mañana. Con esto prácticamente cierro lo que sería mi intervención. Les agradezco que hayan estado conmigo en esta actividad. Tengan muy buena tarde.